Bienvenidos a otro episodio más de No le llegaste, un podcast donde hablamos de películas sin saber de películas. Es algo muy preocupante de escuchar, en verdad, a veces, creo yo. Pero eso empezó en el primer episodio. Yo creo que sabemos un poquito de películas ya. Sí, yo creo que desde que empezamos a grabar ahora... Vamos en contra de nuestra propia identidad. Pero yo creo que eso es algo muy natural en las personas, ¿no? Como que crecer. Y hoy vamos a hablar sobre una película que habla mucho sobre la identidad de las personas, quiénes son y las memorias del amor. Tenemos aquí con nosotros a Ángel Sayas y a Tomás. Hola, muchas gracias por invitarme. Siempre. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Qué bien. ¿Verdad? Muy contento. Hace un momento estábamos hablando de Olivia y las nubes. Y ahorita lo vamos a volver a hacer. Cuéntame, ¿qué es Olivia y las nubes? Olivia y las nubes es un largometraje animado. Animado en 2D, pero más bien en técnicas artesanales. Y es como una historia que habla de relaciones, en sí. Cuando la gente me pregunta de paso, yo siempre suelo decirle que una planta se enamora de una maleta. Pero en realidad, llevándolo más a detalle, una relación vista desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de él, ella es una planta que va creciendo, y él tiene miedo que le crezcan las piernas y se vaya. Y desde el punto de vista de ella, él es una memoria dentro de una maleta debajo de su cama. Entonces, hace ese juego de puntos de vista, de relaciones. Es como eso del efecto Rashomon, como no sé si es la película de Rashomon de que cada uno que se cuentan varias historias diferentes y cada uno un punto de vista diferente y ninguna es la verdad y todas son la verdad al mismo tiempo. Entonces, ese juego que pasa alrededor de la película completa en que cada uno de los personajes está contando una historia o está visualizando a los otros personajes de una forma, pero cuando tú vas hacia el punto de vista de otro personaje, pueden la cosa cambiar, puede la personalidad de los otros personajes cambiar y todo. Entonces, como ese juego de punto de vista es algo que me llama la atención y algo que forma parte de la película de Olivia y las nubes. Nosotros tuvimos la dicha de poder ver las películas. Ahora mismo está en el Museo de Arte Moderno una exhibición sobre la película, ¿verdad? La película ahora mismo está viajando en festivales internacionales. Se estrenó el 15 de agosto en Locarno y de ahí va a proceder a otros festivales internacionales que... Un festival donde ganaron una... Donde ganamos una mención de honor. Ganamos una mención en el público independiente, en la mención de el jurado joven, que es un jurado un jurado joven que vio todas las películas de nuestra sección y reaccionaron a ella y le llamó mucho la atención nuestra película. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble, o sea, como un público joven, pero está ese detalle, por ejemplo, la misma persona que estaba leyendo, tú ves cuando anuncian un premio, le dan como una breve descripción de los detalles de qué le pareció la película. La misma persona, el mismo jurado estaba temblando, le temblaban las manos y todo eso. Y un ratico después de la ceremonia, muchos de ese jurado, que son un público joven, se acercaron y me empezaron a hablar de detalles que les gustaron a la película. Me gustó este elemento, me gustó esto. Entonces, mucho más que la ceremonia en sí, que otro evento dentro del festival, esa reacción por parte de ese público en específico me llenó muchísimo. O sea, hizo mi día en ese momento, así como cómo se le veía la cara a ellos, cómo reaccionaron con él. Sí, para que tú veas cómo los sentimientos, lo que te estaba comentando antes, como esas experiencias, esas vivencias que se cuentan en esa película trascienden ya sea el idioma o ya sea la cultura. Y esas personas que son de otra cultura, de otro país, pudieron sentirse identificados con tu trabajo. Y tal vez por eso estaban tan nerviosos, estaban tan, ¿cómo decirlo? Como emocionados de poder conocerte y compartir contigo. Entonces, eso es algo súper interesante de recalcar también. Algo que me gustó mucho de la película es que realmente se siente el amor y la pasión y el cariño con la que se hizo. Y se siente como un
un collage de todas las personas que trabajaron en ella. Y siento que todo el mundo le puso una parte de sí a ella. Sí. Pero aún así, con la naturaleza de la animación, siendo mixed media y teniendo tantos distintos formas de animación, aún así se siente cohesiva. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la película duró 10 años para hacerse. Sí. Eso es un detalle clave. En un principio era yo solo con idea casi imposible de quiero hacer este proyecto, quiero hacer este largometraje. Y hubieron como 2 o 3 años en que solamente estaba yo tratando de entender cómo yo iba a hacer este proyecto. Como venía de cortometraje y había hecho muchos proyectos por mi propia cuenta, como venía de ese mundo de procesarlo por mí mismo. Entonces, en ese momento no entendía cómo hacerlo posible, cómo hacer un proyecto real. Fue ya cuando se integraron los productores, que son Amelia Del Mar y Fernando Santos, que empezamos entre los 3 a descifrarlo, como a jugar con el proyecto, a tratar de entender cómo era posible hacerlo, como esa misma idea de, así como yo me había enamorado de esa idea, ellos también se enamoraron de la idea y lo hicieron parte de ella. Y fue poco a poco que fuimos integrando el grupo. O sea, muchos de los animadores fueron estudiantes míos. Yo duré varios años dando clases en Chabón, entonces ellos formaron parte de la película. Otros eran gente que he conocido a lo largo de los años. Pero eso que tú dices del amor, como cada uno de ellos puso mucho de su parte y como esa idea de que en un momento parecía una idea loca e imposible, de que poco a poco fue tomando forma y poco a poco fue como volviéndose real, o sea, como en ese sentido. Entonces, eso en cuanto a entender cómo hacerlo, entender cómo iba tomando forma. Después ya el proceso era a medida que fue integrándose el grupo, fuimos entendiendo cómo íbamos a trabajarlo. De un principio yo me imaginaba que se iba a hacer un juego de técnica mixta, que eso es algo que es muy característico en mi trabajo de cortometraje. Pero algo que como asentó eso, que lo marcó como que eso era lo que iba a pasar, era ya cuando se integró el grupo completo, que lo primero que nos dimos cuenta fue que cada uno venía de un trasfondo diferente. Como la animación aquí no viene del mismo sitio, o sea, no hay hoy en día sí, pero hace 10 años no había organizaciones, escuelas de animación donde todo el mundo sale. Entonces, todo el equipo de animación venía de trasfondo diferente. Y hacer una película coherente de pie a cabeza, con una misma visual, no iba a ser posible para ese proyecto. Entonces entendimos, vamos a aprovechar eso de que ya la historia en sí tiene puntos de vista diferentes y hacer técnicas diferentes para cada estilo, para cada punto de vista, para cada eso. Entonces, a la hora de integrar a los animadores, a la hora de entender que así íbamos a trabajar, buscamos personas que trabajaran en estilos específicos. Igual cuando yo estaba dando clase, a medida que estaba dando clase, iba tratando de entender, esta persona quizá pueda funcionar con este plano, esta escena en específico, y después de la clase lo traía el proyecto y eso. Muy bien. O sea, y ahora que tú mencionas que los primeros 3 años fueron tú averiguando cómo lo ibas a hacer, tú desde un principio supiste que la animación era el único medio posible para tú llevar a cabo ese proyecto. Bueno, hubo un momento en que iba a ser filmado con elementos de animación, pero eso es irrelevante a la historia. Eso viene de que originalmente yo estoy animando desde los 15 años, pero originalmente mi deseo no era convertirme en animador, sino hacer películas filmadas, películas de ficción. Cuando yo era pequeño no tenía acceso a cámara de video. Era muy tímido para pedirle a mis amigos que actuaran en mi proyecto, y entonces era yo en mi casa frente a una computadora y era ideas que se me ocurrían, ideas visuales que se me ocurrían, y las hacía con lo que tenía. En ese momento eran elementos que terminaban siendo animación. Entonces hice muchas pequeñas animaciones con la intención de más adelante en un futuro hacer piezas filmadas. Y cuando empecé a escribir esta película era con eso, con la intención de esto va a ser filmado, va a tener elementos de animación porque es algo que he tenido experiencia. Pero a medida que fui, sobre todo en ese proceso de esos primeros años, de ir trabajando, fui entendiendo
que era animación y que mi trabajo era animación y que lo que me apasionaba era... Como fui descubriendo como esa vocación mía dentro de la animación al mismo tiempo que la película fue transformándose en sí en animación. Ok. O sea, tú sientes... Ahora quiero hablar de otro tema. Como tú sientes que en animación... O sea, la animación te da más libertad al momento de tú hacer ciertas cosas sobre hacerlo filmado con actores reales. Bueno, hubo una época, en la época que yo estaba estudiando, en que yo probaba con las dos cosas. Tuve una época que era tipo do it yourself, de probar cosas, de hazlo tú mismo y eso. Entonces, con esa intención de eventualmente filmar, yo lo que hacía era filmaba en 16 milímetros todo lo que podía, como elemento que tenía acceso a en el momento de la universidad y eso, cuando yo vivía en Nueva York. Pero todo lo que no podía filmar lo animaba. Por ejemplo, movimientos bruscos de cámara o múltiples personajes en una escena. Entonces, muchos de esos elementos terminaban siendo animación. A la hora de ir desarrollando Olivia y las nubes, empecé a darme cuenta lo cómodo que me sentía en animación y lo fácil que me salía y lo tanto que podía expresar, en mi caso, en animación, a diferencia de con una cámara. Como sí, están los planos específicos de una cámara, pero podía expresar mucho del interior de los personajes a través del trazo, a través de detalles que son característicos de bellas artes o de ilustración. Entonces, por ahí sentí que era el camino en relación a Olivia. Qué ápero, man. Tú mencionaste que tú llevas animando desde muy chiquito. Uh-huh. ¿Cómo pasaste de ser una persona que le gustaba la animación a estudiar y animar profesionalmente? Bueno, animación yo diría empieza tipo 15 años, 14 años, pero siento que elementos sobre eso empiezan mucho antes. Mi mamá es arquitecta, mi papá ingeniero, y hay como elementos de arte en mi casa cuando me estaba criando. Cuando yo pequeño, yo solía, todos los juguetes que yo tenía, yo solía desbaratarlos, destruirlos, pero era con la intención de volverlo a poner de vuelta. El problema era que nunca lograba, era muy pequeño para ponerlo de vuelta. Entonces, mis padres se cansaron de comprarme juguetes y una decisión que tomó mi mamá era comprarme el rollo grande de papel y tírate al piso y ponte a dibujar y ponte a que es. Entonces, yo lo que hacía era contar historia, animación, contar elementos que eventualmente eran animación, porque yo creaba personajes, creaba escenas, creaba elementos. Entonces, eso por ese lado, ya tipo 14, tipo 15, había una computadora, había un programa como Macromedia Flash, que en esa época había un boom de lo que era animación en Flash, que era un tipo de animación que no requería de grandes estudios, de fondo, que todo el mundo la podía hacer, que era muy de eso de do it yourself. Y por esos años yo estaba trabajando mucho en eso. En la universidad, originalmente, no había escuela de cine enfocada en cine en el país. Sí había la escuela de Cuba, que para los dominicanos hay una... No sé si todavía existe. Había como una beca especial si te seleccionaban tipo para la escuela, pero tenía que tener algún crédito, alguna carrera ya realizada. Eso. Entonces yo entré a Chabón tipo para estudiar Bellas Artes con la intención de eventualmente entrar a la escuela de Cuba. Okay. ¿Sabes la de San José de los Baños? Sí, esa misma. Sí. Terminé en Chabón y me salió una beca para ir a Nueva York. Okay. Entonces hice los 2 años de Nueva York. En la escuela que está en Nueva York, que es Parsons, te permite coger materia de muchas carreras diferentes, no solo la enfocada o en ilustración y bellas artes. Estaba cogiendo carreras, materia de 16 milímetros, de pintando en rollo de 16 milímetros, como de muchos elementos diferentes. Y después de haberla terminado, decidí, ok, ya estoy listo para aplicar a la escuela de Cuba, ya estoy listo, como era algo que quería, que estudiar cine. Apliqué y no se dio. Ya. Entonces era como todos esos años creando esa expectativa. El que no se diera me deprimió muchísimo, me afectó mucho. Y ahí fue cuando yo adopté lo que estaba mencionando de do it yourself, de, ok, no pasó eso, pero yo voy a hacer mi propio tipo de cine, yo voy a colaborar con amigos que tengo en Nueva York y vamos a inventar entre nosotros, vamos a
filmar cosas y lo que no podemos filmar lo vamos a animar y eso. Hicimos muchos proyectos así. Hicimos cortos de nosotros, anuncios comerciales, hicimos hasta videos de música. Uno de esos videos de música terminó siendo para la banda que tenía Victoria Linares en ese momento. Y todo. Una amiga del podcast. Uh-huh. Y eso, entonces, eso fue un proceso de varios años. Eventualmente, mi trabajo era muy abstracto en ese momento, pero empezó a tener un carácter social y eso llamó la atención a un sitio que se llama Fábrica en Italia, que me aceptaron por 2 años y es una especie, es un híbrido ese espacio, como una especie de escuela, residencia de arte / trabajo. O sea, tú vas por 1 año, por 2 años y tú creas tu propio proyecto, pero Fábrica pertenece a la Benetton, entonces tú creas tus propios proyectos, pero también tú trabajas para ellos. No sé si ustedes vieron la campaña de Benetton de los 90, que tenían ese carácter social. Sí. Esa campaña la hacían gente que estaban dentro de este sitio, dentro de Fábrica. Y eso fue un espacio de inventar, de extender esto de do it yourself, de estos procesos de hacer mi propio trabajo y de probar cosas y de probar nuevos elementos, inventar con animación y así. Y lo que sí se convirtió en escuela de animación fue que después de Fábrica me aceptaron para trabajar para TED, para el sitio de charlas de TED, que está TED, la conferencia de charlas, pero ellos tienen este programa educativo que son cortos de 4 o 5 minutos en que juntan médicos, científicos y todo eso con un animador y hacen animaciones para el canal de YouTube. Entonces me dan libertad total. Me dan el guión, me dan la narración ya grabada y todo eso. Y yo aproveché ese espacio para aprender técnicas nuevas. Yo voy a decir, este corto yo lo voy a hacer en stop motion, este corto yo lo voy a hacer en Corel, yo lo voy a hacer en tal programa. Entonces yo hice 24 cortos para ellos y cada uno era probando una técnica nueva, probando algo nuevo. Y eso para mí fue como mi educación en animación. Mucho que heavy. ¿Y esos cortos están disponibles ahora mismo en YouTube? Sí, todos están disponibles en internet, en la página de TED Education, ed.ted.com. Bajo mi nombre aparecen todos los cortos. Claro. Vamos a buscar eso de caco. Todos los cortos que yo hice, yo entiendo que hacer cortometraje tiene o sea, su importancia y todo eso. Y hay muchos realizadores importantes que han hecho toda su carrera en corto. Y son increíbles, son eso. Pero para mí, en mi caso, todo lo corto que yo hice en mi trabajo eran aprendiendo cosas que yo iba a necesitar para el largometraje. Era cuando ya estaba escribiendo la película, yo entendía, necesito aprender tal técnica. Entonces usaba lo corto de TED para hacer tal técnica. Si me invitaban para hacer un video de música, que yo probaba mezclando Super 8 con animación, porque yo sabía que en la película iba a haber Super 8 y animación. Entonces eso. Lo de la Mixed Media viene de lo que hablamos de el grupo que era muy variado y que venían de trasfondos diferentes, entonces requería mezcla de técnicas, pero también mi trabajo ya venía de mezclando muchas técnicas porque era mi forma de aprender y era mi forma de probar una cosa encima de otra. Y hablando de la historia, para las personas que no lo han visto, uh-huh, la exhibición está hasta el 10 de octubre en el Museo de Arte Moderno. Y tal vez se dieron cuenta que aquí no está Camila. Camila está enfermita, no pudo estar hoy, está de reposo, pero igual vio la película y quiere saber cosas sobre la película. Como los diferentes puntos de vista en la película. Uh-huh. Hablando de Ramón. ¿Hay alguna razón en específico por qué el punto de vista de Ramón es en papel de recibo? Ok. Un detalle para hablar de la exhibición antes de entrar, uh-huh, en eso. Nosotros tenemos, en paralelo a haber lanzado la película, tenemos una exhibición que es una especie de construcción de la película. Era algo que yo quería hacer desde un principio. Cuando comencé a hacer la película, la comunidad de animadores era muy pequeña. Era muy poco, como apenas una mano o 2 manos de cantidad de personas. Y dentro de ese grupo había gente que siempre tenía esa iniciativa de enseñar a los otros, de que fuera creciendo la comunidad. En muchos casos no fluyó como ellos se lo imaginaban, no fluyó como ellos querían, pero sí se quedó esa iniciativa y sí se quedó ese deseo de enseñar, de seguir creciendo la comunidad. Entonces era una idea mía eso de
además de la película, tener esta exhibición en paralelo, que es como una especie, por un lado, de construyendo la película, de viendo todos esos procesos, pero también tiene elementos pedagógicos. Tú ves cómo se hace ese tipo de película, también tenemos talleres, charlas y todo es enfocado en eso, en como una especie, es un mes y medio, pero de celebración a la animación en sí, de que la gente pueda absorber ese mundo y aprender un poco más de animación y quizás se motiven a eventualmente convertirse en animadores. Claro. Entonces, en cuanto a la pregunta en específico, cada técnica va, igual que muchos de los elementos del guión y de la técnica, todo pasa en mi proceso de trabajo de manera intuitiva. Entonces, algunos son muy claros del por qué, otros toman tiempo de entender por qué. En ese caso, muchos elementos de la película vienen de detalles personales, de cosas mías, que son sacadas verbatim de la realidad o son abstraídas de la realidad. El caso de, por ejemplo, del papel de recibo y todo eso, viene de no la personalidad de ese personaje, pero sí elementos de ese personaje me recuerdan mucho a mi papá. Entonces, mi papá como ingeniero tenía la casa llena de papeles, planos y todo eso, y siempre escribía y siempre anotaba encima de todo estos documentos. Entonces, se me quedaba esa idea de ver papeles con dibujos, con planos, con elementos encima de cosas. Entonces, a la hora de imaginarme cómo puedo visualizar este personaje, cómo puedo separarlo de las otras técnicas, fue muy claro que esto podía ser una técnica, podía ser el personaje dibujado encima de facturas y podía ser moldeado con facturas. También quería saber, ¿en qué es lo que trabaja Ramón? El trabajo de Ramón, siguiendo esta línea de pensamiento, viene de un espacio, o sea, el espacio donde él trabaja, el espacio, cuando estaba escribiendo la película, el espacio donde mis padres se conocieron. Mi padre, cuando yo era pequeño, trabajaban en la CDE, la compañía de electricidad, dominicana de electricidad, y yo muy pequeño no entendía qué ellos hacían ahí, o sea, no tenía ni idea, yo solo me imaginaba bombillos, factura, como movimiento de un lado a otro, un bombillo que se enciende y se apaga. Entonces, el trabajo en sí, como se ve en el mundo de Ramón, es exactamente eso, esa forma extraída de ese espacio. No está claro qué es lo que están haciendo, simplemente como yo me imaginaba que ellos trabajaban. Y la razón de por eso es porque yo me imagino elementos de este personaje que se conectan con mi papá. Pero también hay momentos en la película en donde salen ellos, mis padres, conociéndose en el trasfondo y todo. Y como ese juego de que hay cosas que están pasando en el primer plano, pero en el trasfondo quizás te están contando cosas de mi propio pasado y eso. Al final es una obra muy personal para ti. Uh-huh. Qué bien. Tiene todos estos pedacitos de ti como persona. Sí. Y hablando de la historia, uh-huh, ¿cómo terminaste construyéndola? Él juega mucho con el tiempo, el orden cronológico también y las diferentes perspectivas. uh-huh. Tanto Olivia viendo al pasado y Ramón técnicamente estando ansioso sobre el futuro. En escenas como ella creciendo en la... Estamos hablando de una planta que está enamorada de una maleta, ¿verdad? Uh-huh, sí. Entonces, ¿cómo pasas de ahí a tener esta historia desarrollada, tan tangible? Empieza en Nueva York. Empieza en esa época después del rechazo de la escuela de cine, diciéndole a mis amigos, vamos a hacer nuestro propio proyecto, vamos a crear nuestra propia cosa. Entonces me hice una dupla con uno de ellos, con Emil Rivera, y en esa época era eso, era crear entre nosotros, crear proyectos, crear cosas. Como había dicho, una de las cosas que hicimos fue un video de música para Victoria Linares, y muchos de los elementos que empezaron a surgir dentro de esa dupla creativa, eran como un juego de símbolos, juego de elementos que se repetían entre nosotros y que nosotros lo explorábamos de todas formas. La planta era uno de estos elementos que estaba ahí. Historia que yo desarrollaba, que influenciaba historia que él desarrollaba. Entonces, de ahí salieron como varias ideas, varios corticos pequeños, que eran como cortos, como historias cortas
Por otro lado, surgieron otras historias cortas más adelante cuando yo vivía en Italia. Y lo que tenía era una serie de posibles ideas, de posibles cortos, posibles cuentos cortos que no eran en ese momento una película en sí, no eran momentos ni siquiera la misma película, eran cortos separados. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que muchos de mis proyectos se quedan dando vueltas en mi cabeza por años antes de desarrollarlo. Como tengo ideas para proyectos futuros que tienen 6, 5 años dando vueltas en la cabeza antes de poder escribir. Entonces, esos cuentos cortos, de dando vueltas en mi cabeza, empezaron a conectarse uno con otro. Empecé a encontrar elementos que se conectaban. Entonces, lo que tenían los cuentos basados en mi colaboración con Emil, tenían momentos basados en los proyectos que estaba trabajando, proyectos por encargo, en esa residencia de Italia. Como empecé a visualizar la película, empecé a ver a Olivia en este cuento, empecé a ver a Olivia en este otro cuento, entonces era como una forma de irlo conectando uno con otro. Y pasé esos 2 años que viví en Italia como contando, como yendo de un punto A a un punto B, yendo de un punto a otro. El orden, el que se salga del orden cronológico, lo sentía correcto para la película, me funcionaba para la película porque me daba esa oportunidad de que tú fueras descubriendo cada personaje a través de los ojos de otro personaje, a través de otro momento, sin que ya tú supieras informaciones de ellos. O sea, como que tú descubrías quizá informaciones de ellos a mitad de la película, en algunos casos al final de la película y todo. Entonces, era como ese juego de tú descubrir los personajes a través de los otros y después tú descubrir eso. Entonces, ese juego de punto de vista era algo clave para mí. Sí, ya que estamos hablando de animación también. Uh-huh. Yo entiendo que tus inspiraciones, al ser una obra tan personal, te inspiraste mucho, imagino, en vivencias tuyas y también el tema de que el equipo, al ser tan variado, imagino que sirvió de cierta forma de inspiración. Pero yo quisiera saber si tú tienes algunos referentes en cuanto a animadores o estudios de animación que te hayan servido de inspiración al momento de realizar esta obra. Sí, hay referentes en animación, hay referentes también fuera de animación. En el caso de animación, por ejemplo, está Nina Paley, que ella hizo un largometraje que se llama Sita Sings the Blues. Sita canta el blues. Nina Paley es una animadora americana y ella hizo ese proyecto a lo largo de 5 años. Ese largometraje tiene múltiples técnicas y relata una historia personal y la conecta con metáforas de otra historia y la conecta con la historia de un país, en este caso de la India. Entonces, ella va saltando de una a otra, de estilo a otro, y esa película me marcó muchísimo en cómo yo podía contar esta historia, cómo yo podía trabajar esta historia de manera, usando múltiples estilos de manera coherente, cómo yo podía expresar cosas muy personales, pero al mismo tiempo abstraerlas en este juego visual. Otro caso es el caso de Masaki Yuasa, que hizo la película Mind Game, que es un animador japonés, y esta película es un caos visual, es técnica tras estilo, y va cambiando, en el mismo plano cambia de estilo múltiples veces. Entonces, me parece acertado. Cuando yo la vi, yo podía seguir todos los personajes, podía seguir todos los elementos, en cuanto a entender cómo podía ser para que la audiencia no se perdiera, si tú estás siguiendo la historia de Olivia, si tú estás siguiendo la historia de un personaje. Algo que me funcionó fue el behind the scenes de cómo trabajaron el proceso Becky and Joe, que son animadores ingleses que hicieron una serie de cortos que se llama Don't Hug Me, I'm Scared. Sí. Ellos hablan mucho de que hay cambios visuales, cambios diferentes de técnica, pero cada personaje tiene elementos icónicos que lo hacen, que no importa el estilo visual, tú lo reconoces instantáneo. Entonces, para mí era muy crucial que cada uno de nuestros personajes tuvieran elementos icónicos que lo hicieran único. El caso del cabello de Olivia, el caso de la bufanda que siempre tiene Bárbara, el bigote de Ramón, como elementos que no importa cambiar al estilo, aún en la misma escena, o que tú
no ve a este personaje por mucho tiempo y después lo ve en otra escena, en otro estilo, tú lo reconocieras instantáneo, que pudiera descifrar. Pero también mencionaste que tú tenías inspiraciones que no eran animaciones. Inspiraciones, por ejemplo, los libros de Murakami. A mí me llama mucho la atención el realismo mágico. Como ese juego de contar la realidad, pero agregarle estos elementos que son mágicos, que son ya de cierta forma surreales, pero que se sientan tan cotidianos, que se sientan tan parte de uno, que uno no lo vea como algo sorprendente, sino como parte de esa realidad. Y los libros de Murakami hacen ese efecto en mí. Cada vez que yo lo leo, me toma bastante tiempo leer un libro de él porque me llena la cabeza de ideas, me inspira. Lo tengo que parar y escribir mis propias ideas y irme en una con eso. También el expresionismo alemán, no solo en cine, sino en bellas artes e ilustración. En cine, por la forma en cómo distorsionaban la imagen, cómo contaban su historia, pero en bellas artes e ilustración, cómo eran los múltiples juego de técnica, cómo creaban el trazo de los personajes. También la música de Philip Glass, que fue algo que siempre me ha impactado mucho, pero la estructura de su música, la forma en cómo se comporta el sonido, cómo va ese juego. La gente le llama minimalismo, pero tiene como esta estructura, tiene esta formación que va creciendo y va transformándose. Eso yo lo puedo visualizar en mis proyectos y en mi animación. La Bauhaus, por ejemplo, en un caso específico, el ballet tridiáctico, el Tridiac Ballet de Oskar Schlemmer, la forma de los personajes, de cómo él compuso cada uno de estos personajes, en sí, cómo él decidió cómo se comportaba cada uno de estos personajes. Era una referencia directa a mi trabajo de yo estoy animando un estilo específico, cómo se mueve ese personaje, cómo se comporta ese movimiento en base a ese estilo visual. Entonces, esos son algunas de las referentes. Hablando de la música, tú me mencionaste antes de empezar a grabar que tú tuviste la oportunidad de ver Einstein on the Beach en vivo. La influencia se siente en la película, en el sonido, en la música. ¿Cómo fue dirigir eso? Bueno, eso fue cuando yo vivía en Nueva York y yo no sabía que yo me estaba enfrentando. O sea, yo había oído la música de él, pero yo no sabía exactamente qué era lo que yo iba a ver. O sea, sabía que era icónico de su trabajo. No tenía idea que eran 4 horas ininterrumpidas, o sea, sin cortes, sin interrupciones, sin intermedios, sin nada. En un principio estaba muy atrás en el escenario. Muchas otras personas también se fueron dando cuenta a qué se estaban enfrentando, pero tuvieron una reacción diferente a la mía, a la que se estaban parando. Entonces eso hizo que yo me fuera acercando cada vez más y más al escenario, como ocupando asientos de gente que desocupaba. Pero me sumergí en ese mundo. En un principio, la primera secuencia dura bastante, dura casi media hora por completo. O sea, una secuencia bastante larga y es una repetición constante. Entonces, en un momento yo estaba pensando... En un principio estaba pensando, oh no, ¿dónde fue que yo me metí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero después de esa repetición, empecé a visualizar de otra forma, entender de otra forma, y me sumergió en ese mundo. O sea, como pude interpretar ya no como estos aspectos formales de la visual y todo eso, sino a dónde me está llevando con esta repetición, a dónde me está llevando con estas ideas, estos movimientos, estas direcciones que está marcando. Claro, también siento que con piezas de esa naturaleza, también uno con la repetición se siente atraído y ve parte de uno mismo y empieza a proyectar a uno mismo en la pieza. Sí. La música y el sonido se siente dominicano. ¿Cómo lograste eso? Para mí, que el sonido, tanto música, diseño sonoro y la voz, fueran... Era una intención mía que esas 3 cosas se sintieran lo más auténticas posible a este espacio. Y es porque así que yo vivo, o sea, yo salgo a la calle y oigo todo ese caos de ruido constantemente y muchas veces me hace falta en el cine local como ese caos, esa bulla, ese desastre, ese collage de sonido. Entonces
era algo que era muy importante para mí incorporarlo por la parte del diseño sonoro, de cómo suena todo eso. En la parte de la música, yo estoy colaborando desde hace varios años, desde Nueva York, con un músico turco que se llama Cem Misiloglu. Su enfoque es el percusión y su enfoque es el jazz afrocubano. Algo que hicimos, como él nunca había venido, fue traerlo por 1 semana y media, por 2 semanas, casi 2 semanas, para que hacer una especie de investigación. Yo quería que él absorbiera el sonido de acá. Yo lo llevé a Bonao, al río. Yo quería escuchar cómo suena el río al que yo iba cuando pequeño. Lo llevé a la Duarte con París porque quería que oyera esa cacofonía de sonido, ese desastre de sonido. Entonces, igual lo llevamos hacia varios músicos específicos para él explorar instrumentación europea, instrumentación africana, instrumentación taína, y cómo funcionaban cada uno de estos instrumentos. No con la idea de replicarlo, sino de absorbe toda esta información e interprétala a tu manera. Y es mucho el proceso que él y yo tenemos, que una especie de conversación, lo vemos como una conversación en que yo quizá produzco una imagen visual y él reacciona a eso, y a lo que él crea yo reacciono encima de eso, y se siente como que estamos de atrás para adelante en una conversación de que estamos aportando a cierta imagen, a cierto elemento. En cuanto a las voces de los actores, lo mismo, que era algo que yo buscaba que se sintiera lo más auténtico posible acá, y es un proceso que iniciamos desde la misma audición, como un enfoque para nosotros era no hacer este tipo de audición en que te pasan una línea específica y que léela y interactúa con eso, sino le pedimos a todo el mundo que mandara nota de voz describiendo a alguien que conoce. Ese alguien puede ser un ser querido, puede ser un desconocido que siempre ven en la calle pasando desde su ventana, lo que sea. Pero para mí se conectaba con eso de los puntos de vista, de la memoria, de cómo tú ves a una persona, de tu forma de ver. Entonces, escuchar a la gente, bajar la guardia y hablar de la gente que conoce, de sus amigos, de todo, nos ayudó a identificar a las Olivias, nos ayudó a identificar a las Bárbaras, nos ayudó a identificar a estos personajes. Y ya en base a eso fuimos reduciéndolo y fuimos moldeando y fuimos haciendo ensayos para encontrar las voces. Pero surge de ese proceso de la memoria, de cómo conocen a la persona y cómo se conectan a la persona. Muy interesante esa forma de hacer el casting. O sea, sí, se siente muy orgánico también el resultado debido a eso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de cómo los sentimientos se sienten muy palpables en la imagen al momento de ver la película. Por ejemplo, si Mauricio le dice algo a Bárbara que le afecta a ella de una manera, como si sale una línea de su boca y se le mete su cabeza y tú ves como la cabeza de ella hace, como vibra. O sea, me pareció muy interesante. O sea, tú siempre tuviste esa idea de usar la animación como medio... O sea, no como la pregunta de ahorita, sino el hecho de elegir esa manera de reflejar los sentimientos. ¿Eso surgió natural o siempre tuviste esa idea? Bueno, yo lo veo por el lado de filmación real, de live action. Ajá. La cara puede expresar mucho, o sea, puede dar mucho detalle del interior de la persona, de qué está pensando, los mismos ojos y todo eso. En animación es mucho más difícil. Tú tienes una cara y expresar eso, tú tienes que usar... O sea, no es difícil, sino que otro lenguaje, otro elemento se utiliza. Entonces, tú puedes expresarlo con el trazo con quien tú dibujas a la persona, el color al que tú le dibujas a la persona, cómo tú compones eso, cómo se siente. Hay animaciones que vibran el personaje, otras que se sienten más estáticas. Entonces, están esos detalles. Para mí, mi intención era... Que cada momento expresara el sentimiento específico de ese momento y lo que los personajes estaban sintiendo lo pudieran expresar. Como hay múltiples técnicas, como hay técnicas diferentes y hay estilos diferentes, cada técnica requería algo diferente para sacar esos sentimientos, para poder expresar. El caso que tú dices, la técnica que usamos para animar a Bárbara y Mauricio, es una animación muy simple en comparación a otros estilos dentro de la película. Entonces, si tú ves la cara de Bárbara, como muy plana, no tiene mucha expresión. Entonces, expresar todo lo que ella está sintiendo, expresar toda esa subjetiva por parte de ella requiere
exteriorizarlo, requiere hacer ese juego de líneas, requiere que vibre el personaje, requiere que esas líneas choquen en la cara como si la palabra te dieran. Entonces, por eso lo usamos. Esa es la decisión de usarlo en ese estilo específico. Otro estilo era, quizá lo expresaba ya las mismas visuales, pero se hacía a través del diseño sonoro, o la misma música podía expresarlo, o el trazo que tenía, o el mismo Ramón destruyendo el papel y volviéndose a armar. Entonces, cada personaje, cada estilo requería forma diferente de expresarlo. Y hablando de la caracterización de cada uno de ellos, hablando de Mauricio y Olivia y Bárbara, ¿cómo tú ves la relación entre ellos? Nosotros hablábamos de que Mauricio solo aparece en escenas junto a Olivia y junto a Bárbara, pero se tratan muy diferentes. ¿Cómo? ¿Por qué? Algo que queríamos visualizar en la película, queríamos lograr en la película, eran los diferentes puntos de vista. Pero no solo eso, sino también de que tú veas a una persona de una forma específica, pero tú te comportas de una forma específica con tus padres, a diferencia de tú te comportas con tus amigos, a diferencia de con alguien con quien tú acabas de conocer. Entonces, eso era algo que es muy marcado en mi vida. Obviamente yo de persona no soy como Mauricio, pero sí hay elementos de todos los personajes en mí. Entonces, mi forma de cómo yo me comporto con mis familiares es muy diferente de cómo me comporto con la gente con la que me conecto. Entonces, eso es algo que quería marcar en el personaje que es más claro en el personaje de Mauricio que en otros personajes, pero es algo muy presente de cómo tú te comportas, depende de la persona con quien tú te relacionas, cómo tú te relacionas con esa persona en específico. Y todos los personajes tienen un poquito de ti, claro. Claro. Pero de todos los personajes, si tú tuvieras que decir que uno es Tomás, ¿con cuál te sientes más identificado? Bueno, el personaje con quien yo más me acerco, más me conecto, es con Bárbara. Independientemente de nosotros ambos, o sea, tanto ella como yo reaccionamos de la misma forma a las cosas que nos afectan. A ella le afectan cosas muy diferentes a mí. Pero cuando nos afecta algo del mundo, nos afecta algo de las conexiones con las personas, lo que hacemos es aceptar o lidiar con esos problemas a través de crear. Entonces, yo lo hago todo el tiempo con mi trabajo. Las cosas externas que me afectan, yo la transformo en creación. Y lo veo en el caso de Bárbara, que las cosas que le afectan a ella también transforman. Entonces, siempre me identifiqué directamente con ella. La relación entre Bárbara y Olivia, ¿cómo tú la describes? Hay muchos detalles de la película que pasaron por intuición, que pasaron de estos cortos que fueron originalmente, de cómo se fueron conectando uno con otro, de cómo yo fui formando la historia, cómo se fue creando. Entonces, hay cosas que a medida que voy desarrollando un personaje entiendo que son necesarias que yo profundice más o entienda más para poder seguir trabajando el personaje. Y en otro caso no requieren tanta, o sea, no requiere que yo profundice. Por ejemplo, para ir a una tangente, el caso de Mauricio es alguien que en la película nunca sale dónde vive, no sale qué trabaja y solo interactúa con estas dos personas y no se sabe ni quién es el papá de Mauricio. Entonces, eso no está ni en la película, ni en el guión, ni yo tampoco sé esta información. Y eso me ayuda a que ese personaje se sienta de esa forma, que cuando Ferry, el actor, tenía dificultad de interpretarlo, eso le aportaba al personaje, de que se sentía confuso todo el tiempo, de que a veces se comportaba de una forma, a veces interactuaba de otra forma. Y en un momento Ferry tuvo ese detalle de yo no entiendo a esta persona, yo no sé qué es lo que está pasando con él, pero eso era necesario en ese personaje. Entonces, en el caso de Bárbara, detalles de cómo su relación con Olivia no están presentes en la película. Yo no sé cómo es su relación con ella, pero yo sé que existe esa relación porque la menciono y es necesario que la mencione, pero no la presento porque necesitaba que doña Olivia en la película solo interactuara con Mauricio, solo interactuara con su hijo, que solamente tiene interacción con él. Y
Hablando ya de fuera de la película, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus películas favoritas, tus artistas favoritos musicales? Bueno, mucho de lo que hablaba, un detalle de lo que hablaba de Bárbara también me pasa en la vida real, de que nunca le pongo pausa a mi trabajo, de que puede ser que termine Olivia y las nubes, pero estoy pensando en otro trabajo, de yo tomo vacaciones de un proyecto, trabajando en otro proyecto, entonces me voy a caminar a un sitio y estoy pensando en ideas. Estoy en una fiesta donde hay mucha gente y de cierta forma me distancio, me tomo el rol de observador y estoy creando un banco de información, un banco de imágenes que termina estando en películas, termina estando referente en mi historia. Veo animación y casi nunca la puedo disfrutar como animación en sí, como voy a ver esta película, voy a disfrutar esta película, sino que la estoy desarmando por completo y es algo que hago sin poder controlarlo y estoy viendo qué funciona, no funciona, cómo hicieron esto, cómo no hicieron esto, cómo esto puede funcionarme en un proyecto mío. Entonces, todo el tiempo estoy en ese mundo, todo el tiempo estoy pensando de esa forma. Y pasa fuera de mi trabajo, en que me vivo así todo el tiempo, metido en animación. Al punto de que hay veces que sueño en animación. Sí. Bárbaro. ¿Tú puedes hacer una película de eso también? Sí, una de esas animaciones está en Olivia. Está inspirada en un sueño tuyo. ¿Tú llegaste a ver Robot Dreams? Ahora que estamos hablando de eso. ¿Cuál, perdón? ¿Tuviste Robot Dreams? No la he visto. ¿Sabes cuál es? Acaba de salir. Sí. Estaba participando en un festival a la que yo estaba en el mercado en España, pero no la he podido ver todavía. La quiero ver. Y hablando de animación, ¿cuál fue como la primera vez que tuviste una animación de chiquito? Que tú dijiste que te cambió, tú sabes. Más que animación, fue una película filmada, que fue Beetlejuice, de Tim Burton. Antes de eso, yo veía animación o cualquier proyecto en televisión y era algo ajeno. Eran los muñequitos que están en la televisión, como eso existe ahí. Pero ver la película de Beetlejuice me afectó tanto que yo entendí, como que me abrió la cabeza en el sentido de que personas crearon este proyecto, como gente participaron. Esto fue creado por humanos. O sea, yo era muy pequeño para entender la película, pero algo en mí entendió eso. Entonces, desde ese momento yo quiero hacer eso, yo quiero hacer cine, yo quiero crear películas. Entonces, de ahí es que viene eso. En verdad, Olivia me recordó a un cortometraje que hizo, en el que participó Danny Elfman, que se llama Face Like a Frog, que también usa mucho el mixed media y la música me recordó también mucho a Olivia. Y entonces, ¿qué sigue para Tomás? Bueno, ahora mismo estoy desarrollando proyectos nuevos que van a eventualmente convertirse en largometraje. No son ideas concretas, son simplemente lo mismo que pasó con Olivia. Son muchas ideas que están tomando forma y van eventualmente a ser películas. Pero sí estoy muy claro que son largometrajes, que son películas. Y las nubes. Perdón, no sé cuánto me tomen. Esta me tomó 10 años, pero no sé si la siguiente sea ese mismo proceso. ¿Ya tú crees que dejaste el mundo de los cortos? ¿Te vas a dedicar solo a hacer largometrajes? No creo. O sea, como corto puedo seguir usándolo quizás con la misma función a la que yo le daba antes de aprender técnicas nuevas, de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, las ideas que estoy desarrollando ahora requieren que yo aprenda cosas que no sé. Entonces puedo eventualmente trabajarla en corto. Pero cortometraje en sí es una parte muy clave de mi trabajo, como conectando todos los ejercicios proyectos de cuando yo era pequeño, ejercicios de clase, que no necesariamente eran clases de animación, sino ejercicio normal. Proyectos míos personales, trabajo de TED y video de música, de piezas de corto que yo he dirigido, hacen alrededor de 100 y pico de cortos, que van desde 30 segundos, 2 minutos, hasta piezas de 20 y 30 minutos. Entonces, es un mundo al que yo viví bastante tiempo, es un mundo que yo sigo volviendo. Entonces, eso. Pero sí tengo mucho de esa intención de crear largometraje. Entonces,
eso, como estoy entre un mundo y el otro. ¿Piensas algún día hacer uno que sea más live action? Live action completo no, más la idea quizás de integrarlo, de balancearlo mucho más. En esta película, en Olivia y las nubes, hay cierto elemento en Super 8, pero yo puedo visualizar una película que tenga un 50%, 50-50 de uno y otro. También la película está dividida en como capítulos, además de cómo los capítulos están divididos en todos los diferentes puntos de vista con los diferentes animadores. ¿Cómo tú ves la relación entre Olivia y Ramón? ¿Cómo la describirías? Bueno, la división es 3 veces la misma historia, que viene mucho de la película Los amantes del círculo polar, de Julio Medem, que hace ese juego de capítulos de Otto, y tuve el punto de vista de Otto, después Ana, tuve el punto de vista de Ana, después Otto en los ojos de Ana, Ana en los ojos de Otto, y así sucesivamente. Y, por ejemplo, Olivia y las nubes, el primer capítulo, las nubes para mí es Ramón, en la idea de que las nubes son las que le echa agua, si Olivia es la planta, Ramón es la persona que le echa agua. Ramón y la planta es Olivia, en el sentido de que está Ramón como personaje y está Olivia ya vuelta a una planta. Y después el tercer capítulo es Olivia y Ramón. Entonces, son estas 3 historias de los mismos 2 personajes, pero en cada momento hay un enfoque diferente, se está viendo de una manera diferente, pero sigue siendo la visión de esos 2 personajes. Y la escena en la Duarte, ¿qué fue lo que pasó ahí? La escena de la Duarte con París, un beso sin permiso el que Ramón le saca a Olivia. Un shock total, en verdad. No me lo vi venir. Yo no me esperaba eso, ¿no? Exacto. Surge surge de varios sitios. Surge de estos elementos de cuando trabajaba con Emil, de cuando trabajábamos algunos de estos proyectos juntos, pero también surgen de cosas que he visto. Pero lo que yo quería en esencia era, si hacemos que esa escena sea en un orden cronológico, sacándolo de el desorden como está contado fuera de tiempo. Si es el principio de la película, que vemos a esta persona que ya conocemos como Olivia, pero que en ese momento quizá ni se llama Olivia, quizá es otra persona. Si no pasa ese choque, ese momento pudo haber seguido y pudo haber sido otra historia, pudo haberse ido por otro lado. Pero lo que hace ese choque es que se roba la esencia de esta persona, se roba la historia y transforma la historia por completo y hace lo que Olivia y las nubes. Entonces, tú ves que, por ejemplo, en ese beso se lleva todas estas bolitas de colores, representado visualmente, se lleva todas estas bolas de colores a su casa y eso es lo que se va transformando en la planta. Pero yo lo vi siempre como ese choque que hace que la historia cambie en dirección. Que me estoy imaginando una historia que están estas 2 personas que están contando su propio mundo, su propio cuento, su propia cosa, y pan, choca y se va por otro lado la película completa. Me gustaba ese juego de que la película se fue por otro lado. Porque de alguna manera la interacción cuando Olivia va saliendo de la planta es más como la representación que Ramón le está dando a ella. Sí. No dándole como agencia de personas en sí. Hay varios juegos ahí. Por ejemplo, la casa en sí donde vive Ramón tiene cierto elemento de claustrofobia, de que se siente casi sin color, casi nada. La ventana, cuando tú miras de adentro hacia afuera, se ve todos estos colores, pero cuando tú ves de afuera hacia adentro, casi se ven como jaula, como si está atrapada esta persona. Olivia como planta crece solamente cuando él no está presente o cuando está durmiendo. Los pies le salen cuando él no está presente. Entonces, esa agencia, por así decirle, surge en un momento en que ella misma está descubriéndose a ella misma dentro de esta interpretación que él tiene de ella. Y al final, ¿Laura tenía esposo? ¿O quién le dio el cuadro a Ramón? Esa jirafa. Muy linda la jirafa. La respuesta de si Laura tenía esposo o no, ni yo mismo la sé. Pero sí la del cuadro. El cuadro existe en realidad. El cuadro
de las 2 jirafas fue un regalo que me hicieron. Y quien lo hizo era alguien con quien yo salía, que su familia tiene un negocio de plantas. Entonces hay como cierto juego de elementos de abstracciones de la realidad dentro de la historia. Está todo conectado. Sí, todo conectado. Pero no fue su mamá que se lo dio. Él dijo no sé qué, y entonces Oliva dije, no, pero eso no fue Laura que te lo dio. Ella, no, de que Laura tiene esposo. Como que Ramón era muy habladora. Una forma que él usa para salirse del tema o para cambiar de tema, usa su mamá de excusa, usa su mamá de... No, eso fue mi mamá que lo hizo. No, mi mamá está aquí, no, mi mamá que... Pues no le llegué entonces. ¿O le llegué? No, pues, le estamos llegando a la película. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? Me puedo encontrar en Instagram. Tengo mi cuenta de Instagram, Tomás Pichard Despayet. Ahí por lo general yo subo como pedacitos, hoy en día de la película, pero pedacitos en general de mis proyectos. Tengo una página que se llama tomatico.net, que ahí hay varios de mis proyectos, pero en mi cuenta de YouTube, que tú lo buscas ya escribiendo mi nombre, hay gran parte de mi trabajo, como una buena selección. No todos, hay muchas piezas sueltas y mi pieza como TED y School of Life lo encuentra vía las páginas de ella. Bueno, la exhibición está hasta el 10 de octubre, ¿verdad? Sí, hasta el 10 de octubre. Estamos teniendo unos talleres en paralelo cada sábado. Hoy hay uno. El de hoy lo está haciendo Nika Chukova, que es un taller de stop motion usando elementos de la naturaleza. Cada una de las personas que están dando los talleres pertenecen a la película, son parte del equipo de la película. En el caso de ella fue que hizo la secuencia en masilla, por ejemplo, el beso de Olivia y el marinero y todo eso. Igual tenemos charlas, vamos a tener desde el miércoles que viene, una cada miércoles, son gratuitas las charlas y todo, cualquiera puede ir. En el caso del miércoles próximo es una charla sobre el proceso de creación de personajes por parte de los actores. Van a estar presentes los actores principales y van a hablar de su proceso de creación. Vamos a tener otra que es sobre el proceso de escritura del guión. Y la última va a ser una pequeña clase magistral de todo mi trabajo desde los 15 años hasta antes de Olivia. Y también va a haber una proyección de los trabajos pasados. Exacto. De los animadores. Ahora mismo no tengo la fecha en mente. Es a finales de septiembre, pero va a ser una proyección al aire libre, fuera de la justo en la Cinemateca, pero afuera, proyección al aire libre de los cortometrajes anteriores del equipo de trabajo. O sea, una selección que hicimos de los cortos que ellos habían hecho antes de trabajar en Olivia. Algunos son animación, otros son filmados, pero es una buena selección que da que es una buena muestra que representa bastante su trabajo en lo que fue en Olivia y en lo que es su evolución hacia Olivia. Pero en verdad a mí me encantó la película. Igual. Es hermosa. Todo me hizo sentir bastante. El final me dio bien duro. Y espero poder pasar por la exhibición otra vez y tal vez formar parte de... Vayan, señores, vayan. Apoyen lo local. Vayan. Apoyen lo local. A nosotros nos pueden encontrar en... ¿Dónde te pueden encontrar a ti? En Instagram, en Letterboxd y en Twitter como @asayasil con Z y con Y, por favor. Siempre lo escriben mal. A mí me pueden encontrar en todas partes como @notbadjoey y a nosotros como podcast nos pueden encontrar en todas partes como @noleyegaste. Y eso es todo. Bye.